¿Cómo están? Hoy día es viernes 20 de agosto de 2021 y estamos una vez más en nuestro podcast constituyente con nuestra constituyente, Marcela Cubillos, y nuestro constitucionalista, Germán Concha, un programa que cada día va sumando y sumando audiencia, nos tiene muy contentos en eso. Habíamos pasado ya los 75.000 visualizaciones antes de grabar este programa, lo cual nos deja muy contentos porque vale mucho la pena, ¿no es cierto?, hacer este trabajo y este esfuerzo que hacen Marcela y Germán Concha, estar con nosotros todos los días viernes. Déjenme partir, Germán y Marcela, por una idea así del sentido común. Ustedes están probablemente más adentro del tema, pero a mí me da la sensación de que esta semana vimos una convención con más calma, sin bochornos, con más trabajo concreto, más trabajo físico. Da la sensación como que digo, la calma y el trabajo, no sé si es una idea mía o es un poco más así, Marcela Cubillos. Mira, yo creo que hay algo de eso, efectivamente, esta semana, y cuando no hay bochorno, no hay declaraciones desafortunadas, ni hay conflictos que no proceden, obviamente que se reconocen y se celebran porque veníamos con muchas semanas bastante torcidas, por así decirlo, en lo que era la convención. Ahora, también hay que considerar que los parámetros empiezan a cambiar, te fijas, o sea, llevamos una semana en que se celebra que se respete la Constitución, ¿no es cierto?, en términos de que no se aprueban en una subcomisión plebiscitos dirimentes, o sí se reconoce la norma de los 2/3, buena señal, pero en el fondo también si no se hubiera hecho, ¿qué es lo que hubiera pasado? Se entramparía el proceso, porque ¿cuál es la salida de eso? ¿Tienes que ir al Congreso a reformar las normas que rigen la convención, o vamos a tener que ir a la Corte Suprema? Entonces, al final también los parámetros han cambiado en el sentido de que cuando hay una semana en que las cosas funcionan ordenadamente, en que se respetan las competencias de la convención, obviamente que es algo positivo. Ahora sí, en términos de trabajo, yo creo que también ayuda que por lo menos la comisión de reglamento hemos tenido trabajo mañana y tarde, por cumplir con los plazos de tener una propuesta de reglamento, y por lo menos en la subcomisión que estoy yo de tramitación, que es donde se ha visto el tema del quórum, el tema de los plebiscitos y el tema del flujo que tiene que seguir las propuestas constitucionales, hemos logrado funcionar bastante bien. Germán, ¿cómo lo has visto tú? ¿Has visto o es una sensación mía nomás que se ha visto un poquito más ordenada la cosa? O sea, hola, ¿cómo están? Yo diría que sí, que la sensación existe, pero, desde una perspectiva del orden institucional, no deja de ser triste que nos demoremos un mes y medio en que la convención reconozca que tiene que respetar la Constitución y que celebremos un mes y medio después que se respeta la Constitución. O sea, es como el desde, que se suponía que había que respetar, porque todas las instituciones tienen que hacerlo, el orden institucional desde el primer día, digamos. Entonces, claro, es mejor que se haga que no se haga. Sí, obvio. Y lo que dice Marcela es una buena señal. Es preferible que esas cosas pasen a que la convención esté adoptando acuerdos para los que no tienen facultades, en fin, de acuerdo. Pero no deja de ser triste que nos demoremos un mes y medio en que todos los que juegan esto entiendan que tienen que respetar las reglas. ¿Sí? Esto es lo mismo que si estuviéramos celebrando en un partido de fútbol, porque uno de los dos equipos decidió que va a respetar que no se pueden hacer goles con la mano. Entonces, pero a ver, si esto es como el mínimo, pues si es la condición que aceptaste para jugar. No, es que ahora he decidido respetarla. Ya, está bien, es mejor que la respete que no, pero un poco tarde, creo. Está bien, ahora, sin embargo, y entre todas las cosas que pasaron, porque la verdad es que, bueno, nosotros tenemos un informativo diario, un newsletter que el Líbero envía todos los días a las personas que se inscriben, y nosotros vamos dando cuenta de las cosas que van pasando y da la sensación de que igual pasaron varias cosas, se tomaron un montón de acuerdos en distintos lados. Marcela, si tú tuvieses que de alguna manera contarnos o darnos una mirada de cuáles acuerdos son los que ya dijimos que por lo menos en una de las subcomisiones se había respetado el tema de los 2/3, que es un buen indicador, pero yo creo que también hay otros acuerdos que se han ido tomando que no son tan, a lo mejor, que generan tanto optimismo, ¿no? Sí, yo diría que lo más complicado es lo que está ocurriendo, el nivel de la discusión en la Comisión de Ética y los acuerdos que se están adoptando ahí, porque ahí claramente hay una decisión de no importarles lo que diga la Constitución, o sea, es actuar como si ellos estuvieran redactando una nueva Constitución, es como si no existieran las garantías constitucionales que tenemos hoy día,
porque aprueban, por ejemplo, dos normas que yo creo que es bien importante que Germán las comente, ¿no es cierto? Una es que ellos hacen una definición completa de negacionismo, brutal la definición, de un nivel de amplitud completa, olvidándose por completo que en Chile aún existe libertad de expresión, que puedes emitir opinión sin censura previa, una cantidad de cosas. Y además hacen otra norma que quiere prohibirle a los convencionales tener otro trabajo y solo permitirían ellos, por supuesto los dueños de la moral política, ¿no es cierto?, que desarrollen labores docentes y por un máximo de 8 horas semanales. Entonces, aquí hay, por una parte, están creando incompatibilidades que no están ni en la Constitución ni en la ley, y por otro, están efectivamente desconociendo el derecho a la libertad de expresión que hoy día sí existe. Piensa que lo del negacionismo, ese proyecto del Partido Comunista fue rechazado en el Congreso, y vuelven acá. Entonces, primero es una pérdida de tiempo lo que hace la Comisión de Ética, porque lo que digan no rige, por más que hagan, son declaraciones políticas, pero cualquier convencional afectado por esas normas tiene todo el derecho a reclamar. Pero yo creo que lo más complicado lo que hay atrás, esta como concepción que tienen algunos moral de la política, de que lo que ellos sienten que es correcto es lo que tiene que imperar, y ese es el fin del Estado de Derecho, ¿no es cierto? Porque además eso va cambiando, porque lo que sienten hoy día, o sea, si hace algún tiempo rechazaban las asignaciones de los parlamentarios, hoy día aprueban ellos, ¿no es cierto? Y justifican moralmente subirse sus asignaciones. Entonces, reemplazar lo que unos pocos o muchos, da lo mismo a esta altura, sienten que es justo por el Estado de Derecho, es el camino de la arbitrariedad más grande. Entonces yo creo que lo que está pasando en la Comisión de Ética es muy complicado. Sí, pero interesante efectivamente esos términos negacionismo que han sido materia de discusión toda la semana. Germán, ¿cómo lo ves? O sea, volvemos al tema del ejercicio de atribuciones de las que se carece, porque la primera condición de cualquier institución pública, y la convención lo es, mal que le pueda pesar a algunos de sus integrantes, digamos, es que las condiciones para ingresar, las facultades, las atribuciones, tienen que estar establecidas en normas, en este caso en la propia Constitución. Entonces, si la Constitución puso ciertos requisitos y los candidatos que participaron en el proceso para definir quiénes eran los convencionales aceptaron serlo con esos requisitos, tú no puedes cambiar los requisitos después, porque legítimamente alguien te podría decir hoy día, no, es que si yo hubiera visto esos requisitos, los nuevos, yo no habría sido candidato. Eso en cuanto al efecto, pero además la Convención no tiene atribuciones para fijar condiciones o requisitos de ejercicio, ni tiene tampoco capacidades para decir algunos de los integrantes tienen derecho a hablar, porque a la mayoría le parece que sí, y otros de los integrantes no tienen derecho a hablar, porque entonces estoy generando categorías al interior de la Convención que la Convención no tiene. Tal como ya hemos comentado en casos anteriores, tú puedes tener, más allá de la discusión respecto de si son buenas o no, leyes de cuota respecto del ingreso, pero una vez que ingresas, todos son iguales, todos tienen los mismos derechos, todos tienen las mismas atribuciones y no puedes alterar eso. No puedes después empezar a segmentar y a generar derechos hacia uno y hacia otro. Creo que hay una declaración muy compleja que la hace el vicepresidente de la Convención respecto a lo que le pasó hace unos días al convencional Atria, a Fernando Atria, que lo empezaron a funar en directo, digamos. Entonces, en una declaración, no la vi entera, pero el vicepresidente dice algo así como que en este caso no es correcto que se fune, porque que una persona vote conforme a sus convicciones. A ver, tiene razón en que no es correcto que se fune a alguien que vota conforme a sus convicciones. El problema es que no puede decir en este caso. La autoridad tiene que decir nunca es correcto que se fune, porque admitir la funa es admitir el bullying. O sea, hoy día que estamos tan preocupados del bullying, hay que entender que la funa es una forma de matonaje. Entonces, la única manera de controlar el matonaje es proscribirlo siempre, independientemente de quién es la víctima. Entonces, no puedo decir, no, mira, si funan a aquellos que piensan distinto a mí, bien. Si funan a aquellos que piensan como yo, no, entonces está mal. No, la funa está mal siempre. Y tenemos que hacerla, y las autoridades a cargo de un proceso como este tienen un especial deber de asegurarse de que no se les aplique a nadie, no solo a los amigos o enemigos, y no solo en ciertos casos. Está bien que diga que a Fernando Atria no se lo puede funar, más allá de lo que esté diciendo, lo que esté votando. Lo que pasa es que tiene que decir no solo a Fernando Atria, a nadie. Ese es el punto clave. Muy interesante. Hoy día, Germán y Marcela, aparece en el Mercurio una columna firmada por Cristóbal Uneus,
que es director de Data Science, ahí de Holster, Antonio Díaz Araujo, Alexander Garetovich, de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se titula El camino hacia los 2/3, y hacen varias afirmaciones. La primera es que dicen que, la tesis de ellos, que el camino hacia los 2/3 es que estaría configurándose grupos más o menos armados, 3/3 más o menos armados, dicen, no son exactamente así, pero 3/3 que con una extrema izquierda, con una especie de extrema derecha y una especie de centro que sería capaz de dirimir y de generar, digamos, acuerdo en torno a los 2/3. Y luego plantea que habrían 15 constituyentes de Evópolis y RN, o sea, de Chile Vamos, que estarían moviéndose hacia posiciones más de centro, y como evidencia de eso prueban tanto sus votaciones como esta carta que escriben como manifestando su voluntad de redactar una constitución que incorpora a los cuerpos, a los pueblos originarios, etcétera. ¿Cuál es la historia, Marcela, primero, detrás de esa carta? ¿Por qué no la firmaron todos? ¿Y tú estás de acuerdo con esto de que efectivamente se estaría produciendo unos 3/3 adentro de la convención? El primero, lo de la columna, a mí me parece como desconocer lo que de verdad, el debate que de verdad ocurre adentro. No es verdad que se esté configurando esta posición como moderada interior. Yo creo que basta esperar que empiecen las discusiones de fondo. O sea, aquí lo que ha habido son diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, con el Partido Comunista, la Lista del Pueblo, pero más bien formales. Uno siente que el Frente Amplio y el Partido Socialista de verdad están muy comprometidos en sacar adelante, ¿no es cierto?, este proceso constituyente y que salga bien, porque es por lo que se han jugado toda la vida. Y uno ve al Partido Comunista y la Lista del Pueblo en un rol bastante más, ¿qué es lo que son al final los plebiscitos? Entre medio, un poco dilatar, un poco obstruir, etcétera. Entonces, pero cuando llega el minuto de la discusión de fondo, de contenidos, básicamente no van a haber demasiadas diferencias en las posturas de fondo de unos con otros. Por lo tanto, sigue existiendo esta capacidad de la izquierda más radical de juntar los 2/3 de manera bastante fácil para el tema de los contenidos. Y en relación a la carta, la carta la presentó en un minuto de Evópolis para que la viéramos todos. Yo voy a hablar por mí, en realidad, yo no la quise firmar. A mí no me parecen yo no estoy de acuerdo con los contenidos que yo hice. Todos queremos y estamos todos de acuerdo en que hay que hacer una integración, ¿no es cierto?, a todos los pueblos en igualdad de condiciones y que rija la igualdad ante la ley y que se solucione una cantidad de problemas que hoy día existen. Pero cuando hay una carta que habla de que un grupo de convencionales reconoce que tiene una deuda histórica, que existe una deuda histórica y que ellos van a poco menos que salvarla o contribuir a salvarla en un trabajo constitucional, no corresponde. De partida no es el rol de una constitución, ¿no es cierto?, estar saldando una deuda histórica que por lo demás también, ¿cuál es la deuda histórica? ¿Con quiénes? ¿Cómo se paga? ¿En qué término? Porque aquí también no hay que olvidar que los pueblos originarios que están representados en la convención, primero hay una sobrerepresentación. En segundo lugar, es una representación política, pero extraordinariamente política. Piensa que la gran mayoría de los representantes del pueblo originario niega que exista terrorismo en la Araucanía. Entonces, por lo menos firmar cualquier carta que pudiera poner en riesgo a víctimas de la violencia de tantos años, a mí no me parece. Y cuando tú reconoces abiertamente que existe una deuda histórica, bueno, es un camino bastante cercano a poder justificar, legitimar o validar de algún modo ciertos hechos que están ocurriendo y que no es la manera de saldarlo. Por otra parte, las deudas históricas o los conflictos que puedan tener o las desigualdades que puedan sufrir o los problemas que existan de justicia son más bien tarea de los gobiernos con políticas públicas. La Constitución lo que tiene que hacer es garantizar un sistema institucional que les permita a todos actuar en igualdad ante la ley. Pero cuando vemos, por ejemplo, y con esto termino, ¿no es cierto?, que entre las comisiones temáticas que se crearon, que eso no lo alcanzamos a ver ahora, pero cuando vemos las comisiones temáticas, que tienen que tener nombres neutros, porque tú no puedes dar por saldado el debate de fondo al ponerle el nombre a una comisión. Ya tienes comisiones que hablan, por ejemplo, sobre sistemas de justicia. Claro, porque la consecuencia de declarar a Chile un Estado plurinacional es eso, que le vas a dar autonomía política, tributaria, judicial, jurisdiccional, etcétera. Entonces, eso es un debate de fondo muy complicado entre quienes creemos que Chile es un país multicultural y entre quienes están dispuestos a avanzar hacia un Estado plurinacional. Entonces, creo que partir con una carta que podía dar pie a dar por zanjado un debate que hay que tener al interior de la convención, a mí me parecía que no era apropiado.
Perdón, brevemente, esto de sistemas de justicia, a lo que te refieres, Marcela, es que serían como justicias distintas para distintos pueblos. Eso es, porque aquí se habla muy fácil de plurinacional y todo el mundo cree que plurinacional es simplemente reconocer a los pueblos originarios. Hay miles de formas de reconocer a los pueblos originarios sin que sea un Estado plurinacional. Si tú le reconoces Estado plurinacional, hay distintas naciones. Esa nación va a reclamar autonomía. Autonomía política, autonomía en materia de impuestos y, por supuesto, autonomía de justicia. O sea, que haya un sistema de justicia para pueblos originarios, determinados pueblos, y otro sistema de justicia para el resto de los chilenos. Entonces, cuando le pones ese nombre a una comisión, en el fondo estás anticipando que vas a crear una constitución que ya está decidiendo que no va a garantizar la igualdad ante la ley. Interesante. ¿Cómo lo ves tú, Germán, eso? A ver, Eduardo, hablando del tema desde una perspectiva conceptual primero, yo creo que aquí se puede producir una confusión entre el diálogo y el sometimiento, porque dialogar, conversar, es parte no solo de los sistemas institucionales de la democracia, es parte de la vida, todos lo hacemos, se hacen negociaciones, en fin, porque es parte de reconocer que las personas que tengo al frente tienen una dignidad igual y yo, por lo tanto, no puedo simplemente llegar a imponer mi voluntad. Pero el diálogo, la conversación, de verdad, no puede partir cuando una de las dos partes dice, bueno, la condición de que conversemos es que tú me encuentres razón en todo. Eso no es una invitación al diálogo, es una invitación a someterse. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Y aquí, como decía Marcela, yendo más a la situación concreta, no estás discutiendo esto en el masivo. Esta no es una consideración meramente académica y escribamos unos cuantos papers sobre si en teoría esto funcionaría de tal o cual manera. Esto no solo es en concreto en una situación específica de un proceso constituyente, sino que además en el marco de un discurso que tiene que ver con la política de las identidades. Entonces, cuando yo digo que yo pertenezco a un grupo que ha sido históricamente oprimido, perjudicado, etc., y que tú, en cambio, y perdona que te ponga como ejemplo, pero, y que tú, en cambio, pertenece al grupo que me ha oprimido, me ha perseguido y me ha dañado. Y para que podamos conversar, tú me tienes que encontrar razón a mí en todo, porque como yo pertenezco a este grupo, tengo siempre razón. Yo no te estoy invitando a conversar, no te estoy invitando a dialogar, no estoy construyendo un puente. Te estoy pidiendo una rendición incondicional. Te estoy pidiendo que te sometas a lo que yo quiera hacer. Y eso no solo no es parte de un sistema institucional democrático, no es parte de cualquier convivencia civilizada. Yo no puedo conversar si creo que la persona que tengo al frente tiene dignidad, tiene dignidad humana equivalente a la mía, en esos términos. No es posible simplemente. Oye, una cosa corta en eso. Sí, una cosa corta, porque al final, lo que dice Germán, o sea, si tú al final, aquí por anticipado, le reconoces a unos representantes políticos, ¿no es cierto?, porque tienen una representación política, esa condición, al final se traduce en lo que está pasando, que ya no va a estar en los escaños reservados. O sea, no basta que hayan ingresado con escaños reservados. Ahora todo el tiempo se les quiere dar un trato distinto adentro y privilegios adentro también. O sea, nosotros tuvimos una larga discusión en la comisión porque un representante de pueblo originario se inscribió tarde en una subcomisión y poco menos que él alegaba derecho a ser aceptado aunque se hubiera inscrito tarde, porque era representante del pueblo originario y no podía quedar fuera de esa subcomisión. Y ahora entonces se van a aprobar escaños reservados adentro de las comisiones. Entonces, o esto que tiene que haber dentro de la directiva. O sea, no, se ingresa, pero después los 155 convencionales tenemos que actuar en igualdad de condiciones. Bueno, muy interesante el tema. Por supuesto que vamos a seguir. Se supone que septiembre va a ser un mes muy importante, dado, ¿no?, que se tienen que ir aprobando, entiendo, todos los reglamentos. Y bueno, ya el vicepresidente Baza dijo que en octubre se supone que se sentaban a escribir. Esperemos que así sea. ¿Será eso, crees tú, Marcela, que en octubre se sentarán a escribir o no? Es que, mira, va a pasar algo. Yo creo que los contenidos de la convención de la Constitución van a quedar resueltos muy tempranamente por algo que ya se aprobó en la subcomisión, y con esto con la subcomisión de reglamento en la que estoy yo, es que se aprobó que tú, al minuto que se aprueba el reglamento, se inicia el debate constituyente con discursos inaugurales de los 155 y después se inicia un debate de algo que se llamó los lineamientos generales de orientación, lineamientos generales orientadores para la nueva constitución. Rugero Casi y yo votamos en contra de eso porque no había claridad del nivel de coercitividad o de qué tan vinculantes podían ser para todo el resto de la definición, porque al no ser normas se aprobaron que fueran votados por mayoría en el Pleno. Esos lineamientos generales. Hasta ahora, efectivamente, son puestos como que podrían servir para insumos, para el preámbulo, etcétera.
pero cuando se aprueben esos lineamientos generales va a saber bastante bien para dónde van a ir los contenidos de esta Constitución, y gente que todavía se aproxima, creo yo, con un nivel todavía un poco de buenismo, sin entender que el 16 de mayo la centro-derecha obtuvo una derrota estrepitosa en la integración de la convención, va a ver en concreto cuáles son esos contenidos que probablemente se vayan a mantener después y se vayan a traducir en normas concretas. Bueno, vamos a seguir todo eso con atención máxima. Un comentario sí. más. Sí, perdón, por favor. Dice Marcela, o sea, lo que comenta Marcela, es imposible no pensar en que una comparación injusta, porque no tiene que ver con lo mismo, pero la recuerda fuertemente. Una de las conversaciones que se suele dar en ámbitos religiosos, en el mundo cristiano, es si hay alguien que sea infalible, que pueda tener infalibilidad, digamos. Tú oyes estas cosas y dices, estas personas o las personas que actúan así, esta mayoría, no es que se cree infalible, es que se cree Dios. O sea, ya ni siquiera el enviado, el representante, no, el soberano mismo. O sea, hay una cosa como, yo represento, no es que represente a la soberanía, no, yo soy la soberanía. Eso es. Es muy notable porque yo creo que un discurso así no se había oído desde Luis XIV. Ahora, es muy interesante que el discurso de Luis XIV sea asumido por gente que, teóricamente, debiera detestar a Luis XIV, pero es muy notable que esté diciendo lo mismo, el soberano soy yo. Es muy, muy notable. Claro, de la infalibilidad del Papa, ¿no? No, ni siquiera, Dios al tiro. Ya le diste el nombre al podcast ya. Ahí está, ahí nos regaló el título. Excelente. Oye, la próxima semana de nuevo acá, el día viernes, por supuesto, para comentar la semana de la convención y por supuesto nosotros todos los días informando sobre lo que está ocurriendo en nuestro informativo y en nuestro newsletter. Marcela Cubillo y Germán Concha, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias. Muy bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.